Aventura Dual 593. Hola amigos, bienvenidos a la segunda entrega de Aventura. Este paseo que voy a mostrarles en el video es el paseo más duro que yo he tenido en el tiempo que he manejado una moto de doble propósito. Se suponía que sería un paseo normal, como de todos los domingos, de un poco de lastre, pero en realidad nos topamos con que en el sector donde fuimos había llovido bastante. Nos encontramos con bastante lodo. No fuimos algunos con las llantas preparadas. Personalmente estoy con la llanta de atrás un poco cocola, entonces me costó bastante. Bueno, a todos en realidad. En hora buena estuvimos 6 personas que nos ayudamos bastante. Pude captar algo en video, como pueden ver, es una locura todo el lodo que hay. Uno no pensaría pasar en esto en una moto doble propósito tan pesada como las nuestras, pero en realidad con un buen trabajo en equipo logramos pasar sin maltratarnos y maltratar las motos. Tal vez nos maltratamos un poco nosotros por las empujadas que teníamos que hacer a cada rato, pero bueno, salió muy bueno el paseo. Como ven ustedes, necesitábamos a veces algunos ayuda principalmente nuestro amigo Sambo Abril, que se prestó para pasar las motos algunas veces. ¡Párate por aquí nomás! Es increíble lo que estas máquinas pueden hacer con las llantas correctas, con el manejo correcto. Aquí podemos ver a Pablo Sarmiento, está pasando en su KLR. Pasa muy bien la zona, una de las zonas más difíciles de lodo que hubo. Anteriormente también nos topamos con una zona de piedras, la cual fue para mí la más difícil. Obviamente por el peso de mi KTM, pero sin contratiempos logramos pasar. Aquí se ve en el video como primero se intenta jalar, empujar, pero con el llano mojado nos costó bastante. Nuevamente el Sambo Abril en su moto se va a intentar tomar un poco de vuelo para arrancar bien en la moto. Aquí se le ve patinando en la parte de atrás y nosotros que estábamos ayudando volver a descansar un poco, pero se estancó nuevamente allá. Ahí se le ve intentando pasar la KLR roja. Estaba muy resbaloso y decidimos tomar ese camino para no tomar directamente el lodo, pero no sé qué tan buena idea fue. Bueno, a la final logramos pasar. Aquí se le ve ya en el lodo pasar sin problemas. Lo bueno de estos paseos es justamente aquí se le ve a Sambo descansar un poco, tomar un respiro. Lo bueno de estos paseos es que en realidad, si es que uno no puede, el resto le ayuda. Aquí se ve a mi moto manejada justamente por el Sambo, que en esta vez ni siquiera me pidió permiso para subirse y darme pasando. En realidad la tomó mientras yo estaba filmando, pero bueno, podemos ver que se quedó igualmente en el llano mojado. A la final creo que fue mejor que le haya pasado él. Ahora en esta parte fue la parte más difícil de todo el paseo. Como ustedes van a ver, bueno, cuando pasa la primera moto todavía no hay mucha huella, pero fíjense en el lodazal que es. Como siempre pasa sin mucho problema. Cabe recalcar, bueno, aquí vemos a Pablo Sarmiento también pasando. Cabe recalcar que por suerte no estaba lloviendo, porque si no nos hubiera costado mucho más y quién sabe si nos hubiéramos demorado horas más. A veces se da un desorden bastante grande, como se puede ver en este video. En la ayuda todo el mundo mete mano, pero bueno, es una situación súper chistosa. Y hay cosas que pasan como en este video, me ven a mí
Hay veces que uno toma la decisión incorrecta y pasa esto. Bueno, esto es todo por esta entrega de Aventura Dual 593.